fueron ampliar conocimientos en algún aspecto que ya tenía un poco, pero a nivel amateur de casa, con amigos que se dedicaban a eso. Y otro, pues como en algún futuro me gustaría dedicarme al audiovisual, lo que sea, realmente es un mundo que me gusta todo, pues para tener algún conocimiento previo, pero sí ya un poco más profesional, por decirlo de alguna manera, con algún título, como es el que se da aquí, pues fue mi principal motivación, tener conocimientos previos a dedicarme a algo. Laboral y curiosidad, aprender cosas nuevas, que yo ya en ese momento ya había terminado la carrera de Ingeniería Técnica Forestal, pero a mí me gusta seguir aprendiendo. Pues una vez que conocí a Aula Mentor, aparte de un poquito del aprendizaje o de mi formación, que fue historia y sabía que había cursos de ello, supe que baremaban para oposiciones. Entonces en ese momento me presentaron a una oposición y me dije, pues mira, voy a hacer un par de cursitos y así me dan puntos. Entonces bueno, esa fue la motivación inicial. Luego ya cuando hice el curso, pues la verdad es que me gustó bastante y aprendí y complementé bastante de lo que pensaba. A ver, en principio sempre me gustou a informática, entonces sempre que tive tempo pois quixen facer algo de programación, de redes. Despois tamén para o traballo, para os cursos que che contan tamén para os concursos. Esas máis ou menos foron as motivacións que tive.